Hace mucho tiempo, en una galaxia muy, muy lejana, nos encontramos en un periodo de guerra en la nube. Los programas rebeldes de Google han logrado su primera victoria contra el malvado imperio Microsoft. Durante la batalla, los programadores rebeldes han conseguido apoderarse de las fórmulas secretas del arma total y definitiva del imperio, Excel, una hoja de cálculo acorazada con suficiente potencia como para absorber todos los cálculos del planeta. Perseguido por los siniestros agentes del imperio, Sundar Pichai vuelve a la sede de Google llevando en su Google Drive las ideas robadas que pueden salvar su empresa y devolver la libertad de software a la galaxia. Si todo esto te suena a ficción, es porque no estás al tanto de la lucha de posicionamiento que ha habido desde mitad del siglo XX para dominar el mercado de las suites ofimáticas. Seguro que usas alguna, así que escucha este episodio porque hoy vamos a hablar de suites ofimáticas. Hola a todos y bienvenidos al episodio número 16 de Buscando el Proyecto Perfecto, un podcast basado en hechos reales. Yo soy José Luis de la Rocha y algunas veces trabajo de arquitecto y otras de delineante, de director de proyectos o CEO de mi empresa, pero siempre disfrutando de cada momento. En este podcast os voy a contar mi experiencia sobre algunas cosas que podéis hacer para mejorar el resultado de vuestros proyectos y de vuestra empresa. Poco antes de la era digital, se podría decir que las necesidades para generar los documentos escritos de los proyectos pasaban por el lápiz, la tinta, el papel y la máquina de escribir. Con la era digital, muchos de esos procesos se simplificaron y lo que antes era un trabajo tedioso y complicado, como por ejemplo hacer varias copias del mismo documento, que había que poner hojas de calco entre los distintos papeles, pues ahora, a golpe de clic, se conseguían varias copias exactas del documento de texto y además te permitía editarlo y cambiar el formato de los textos. Pero estas aplicaciones no aparecieron de la nada. Por ejemplo, podríamos poner el origen de los procesadores de texto en la imprenta moderna de Gutenberg a mediados del siglo XV. Era la primera herramienta que permitía seleccionar tipografías y generar múltiples copias de un texto. Mucho más adelante, sobre 1868, y partiendo de prototipos de máquinas de escribir anteriores, se llegó a la clásica máquina de escribir con teclado QWERTY. El teclado QWERTY se denomina así por el orden de las 6 primeras letras de la segunda fila del teclado, empezando arriba a la izquierda. Y no es el único sistema de ordenación del teclado. Por ejemplo, está el AZERTY o el QWERTY, que se usan en otros países. La idea de esta ordenación se generó para que al escribir rápido las máquinas no se atascaran y también para que la mayoría de las palabras se escribieran con dos manos. Al final, es el sistema que hemos heredado, por lo menos en la mayoría de los países, aunque ahora mismo no tenga tanto sentido como antes. Y es muy recomendable, si no obligatorio, que hicieras un esfuerzo para aprender mecanografía, porque al final, independientemente de en qué puesto trabajes, seguro pasas mucho tiempo delante de un teclado y sacarías mucho más rendimiento no solo por saberte dónde están las teclas, sino por la velocidad a la hora de escribir. Si tú esto no lo ves, porque ya eres mayor y te vale escribiendo con un dedo de cada mano, por lo menos haz el esfuerzo para que lo haga tu hijo, igual que lo llevas a clase de violín o de karate. Al final va a estar más tiempo tecleando y él sí que va a sacarle rendimiento a lo largo de su vida. Retomando la historia, estas máquinas de escribir mecánicas pues dieron paso a máquinas de escribir eléctricas. La primera fue patentado por Edison en 1872, pero el verdadero avance fue la de IBM en 1964 con la cinta magnética. Estas máquinas eléctricas evolucionaron a los últimos modelos electrónicos, como de nuevo la de IBM, que en 1969 incorporaban ya una memoria externa e incluso una mini pantalla para poder ver lo que se escribía. Por otro lado, y en paralelo a la máquina de escribir, existía una carrera en el desarrollo de computadoras que tiene su punto álgido en la aparición del primer ordenador personal, el Apple II, desarrollado por Apple en 1977, y posteriormente el PC de IBM en 1981
o el Sinclair ZX Spectrum y el Commodore 64 de 1982. Es en este momento cuando la máquina de escribir comienza su declive hasta que ya en el 2012 se fabricó la última máquina de escribir en Europa. Y es que con los ordenadores personales y un software de procesamiento de texto teníamos una mayor capacidad para crear y editar textos que anteriormente con la máquina de escribir, porque estas nuevas aplicaciones permitían no solo la automatización a la hora de obtener un resultado en papel y sacar todas las copias que fueran necesarias, sino que se amplió el concepto de la edición de texto de manera que ahora podías escribir el contenido y cambiarlo antes de imprimir, y además añadir una capa de parámetros para alterar el formato y la posición del texto, de manera que podías ponerlas en cursiva, negrita, o ponerle márgenes o alineaciones, o incluso insertar fotos. Esto llevó a desarrollar los procesadores de texto en dos sentidos distintos. El sistema WYSIWYG, si has escuchado bien, WYSIWYG, que viene de sus siglas en inglés What you see is what you get, lo que ves es lo que tienes, y este sistema te permite ver lo que escribes con el formato que va a tener a la hora de imprimir. Es el que tienen la mayoría de los procesadores de texto conocidos como el Word o el OpenOffice. El otro sistema es el TeX, cuyo desarrollo más conocido es LaTeX, y se caracteriza por escribir el texto en formato plano, y el formato se añade como código dentro del propio texto, y después ya un compilador traduce ese código y muestra el resultado final. Viene a ser algo como escribir negrita, texto, contra barra negrita, y lo que va a salir al final es la palabra texto en negrita. Este sistema es usado en el entorno académico, principalmente entre matemáticos, físicos e informáticos, por su versatilidad para expresar fórmulas y documentos científicos. El primero, como ya te imaginarás, fue el que más se extendió por la facilidad de uso para personas normales y se incorporó rápidamente en todas las empresas y, por supuesto, en los estudios de arquitectura e ingeniería para el desarrollo de los documentos de texto de los proyectos. Pero el segundo fue fundamental en los primeros años de evolución de los ordenadores, porque fue un paso importante para conseguir pasar de tener que meter los datos en los primigenios ordenadores a través de tarjetas perforadas a hacerlo directamente en el ordenador a través de un teclado y una pantalla. Y estos sistemas fueron el origen de los programas para procesamiento de texto. El problema en estos años de desarrollo de los ordenadores personales es que no eran compatibles entre sí, por lo que la combinación de software asociado a un hardware era muy importante en la competición para ganarse el mercado. Por ejemplo, el primer procesador de texto lo diseñó una mujer que se llamaba Evelyn Berezin y salió a la venta en 1971 y se llamaba el programa Data Secretary e iba incorporado en una máquina que se llamaba Redactron. Recordemos que esto es 6 años antes de que apareciera el primer ordenador de Apple. O también importante fue en 1978 el lanzamiento de WordStar, que era un primer procesador de texto que se incorporó en un ordenador personal llamado Osborne 1, que, para más señas, en la versión 4 de WordStar es la que usa George R.R. Martin, el creador de Juego de Tronos, y así nos va. Por favor, George, te pago yo el Word, pero termina el último libro, por favor. Como he dicho antes, estos equipos funcionan en sistemas cerrados y con poca compatibilidad con otros equipos. Pero poco a poco, con la aparición de los nuevos sistemas operativos en los años 80, como MS2, MacOS o Windows, permitió la estandarización del diseño de software y permitiría usarlo en distintas computadoras, y esto facilitó extender el software por el mercado. En 1982 aparece WordPerfect para DOS, y que por su facilidad de manejo se extendió muy rápido y se convirtió en el procesador de texto más usado durante los años 80 y 90, compitiendo directamente con Lotus Notes y Microsoft Word, que ya apareció en 1983 pero sin mucho éxito. Hasta ahora estamos hablando de programas que funcionaban en sistema operativo de MS2, es decir, aunque el primer Windows ya salió en 1985, todavía estaba intentando copiar el sistema operativo de Apple y no muy bien por lo visto. Hasta que no sacaron en 1990 la versión de Windows 3.0, no se puede decir que el sistema operativo estuviera maduro. Durante los siguientes años, Microsoft Word, adaptado al nuevo entorno de Windows, terminó por comerse el resto de procesadores de texto, convirtiéndose en el estándar que es hoy en día. Cabe destacar las iniciativas de código abierto que, desde los años 90, llevan desarrollando software libre y que han creado varios procesadores de texto como OpenOffice o LibreOffice, que aparecieron en 2010.
Pero esta transformación digital no solo se produjo en los procesos de escritura, también los procesos de cálculo fueron víctimas de la digitalización. Los cálculos venían desarrollándose durante miles de años mediante operaciones manuales con la ayuda de herramientas como el ábaco, las reglas de cálculo o los prontuarios y más recientemente con las calculadoras. Pero con la llegada de los ordenadores personales pasaron a realizarse mediante los nuevos software de procesamiento de cálculo donde podíamos meter varios datos y hacer operaciones complejas para obtener con más detalle los cálculos que quisiéramos. Aunque el concepto de hoja de cálculo apareció por primera vez en 1961, no fue hasta 1979 cuando se comercializó el primer software de hoja de cálculo que se incorporó en un ordenador personal y fue el programa VisiCalc y se diseñó expresamente para el Apple II. Este programa aportaba un sistema novedoso de cálculo basado en celdas situadas en filas y columnas que ya tanto nos suena. El programa inicialmente soportaba 20 filas y 5 columnas, pero fueron suficientes para que esta aplicación se convirtiera en un revulsivo de la industria empresarial, lo que permitió el desarrollo e implantación de los ordenadores personales por todo el mundo, primero a través de las empresas y después extendiéndose a los particulares. En 1983 apareció en el mercado Lotus 123 como software dentro de los PCs de IBM y destronó a VisiCalc, que no supo adaptarse al nuevo sistema operativo de MS2. Pero esto mismo le pasó a Lotus cuando se incorporó el sistema operativo Windows. Y en este nuevo salto ya estaba Excel en el mercado, que curiosamente su primera versión era una aplicación para los Mac, pero que en 1987, cuando sacó su versión para Windows, se convirtió en el estándar que todos conocemos. Pero en las empresas, además de los textos y de los cálculos, había otros muchos procesos que se podían digitalizar. Por ejemplo, la necesidad de presentar proyectos a otras personas, como clientes, jefes, colaboradores, etc. Si un estudio de arquitectura quería hacer una presentación de un proyecto, aparte de las maquetas y los documentos en papel, tenía que usar diapositivas o transparencia. El problema era que había que tener a mano un equipamiento costoso y engorroso, porque había que hacer las fotos y enviarlas a revelar como diapositivas, después colocarlas en orden, y por mucho que te esforzaras, siempre había una que salía al revés. Pero todo esto se facilitó porque con las nuevas herramientas podías montar una presentación con fotos, tipos de letras con colores, y no te podías olvidar de los maravillosos fondos, efectos de movimiento y transición de letras que en las primeras presentaciones no podían faltar. El primer software para generar presentaciones fue Cromenco Slide Master y fue lanzado en 1981 con la novedad de poder hacer las presentaciones en color pero en los propios ordenadores de Cromenco con su tarjeta gráfica. Te recuerdo, Millennial, que estamos hablando de una época en la que los monitores eran de fósforo verde, es decir, las cosas se veían en verde sobre el fondo negro. Después, poco a poco, aparecieron los monitores con 4 colores y más tarde fueron metiendo más colores a medida que la tarjeta gráfica se desarrollaba. La primera versión de PowerPoint fue lanzada en 1987 y fue una versión en blanco y negro, y en 1988 ya fue en color y en 2003 apareció la Keynote de Apple. En estos primeros años surgieron muchas aplicaciones de presentaciones, pero finalmente, como ya todos imagináis, pues PowerPoint se convirtió en el estándar de las presentaciones. Fue tan importante que generó una forma de hacer las presentaciones que permitía que cualquier usuario generara fácilmente una, pero que terminó por hastiar al público, sobre todo cuando el orador era muy malo y aburría en su charla. Y se llegó hasta tal punto que Angela Garber, en 2001, acuñó la frase «muerte por PowerPoint», que seguro que habéis escuchado alguna vez. En esos años se abrió un mercado de nuevas aplicaciones como Prezi, que cambiaron el paradigma de la secuencia de diapositivas tradicional. Pues en este entorno, en el que las empresas empiezan a desarrollar software para la digitalización de los procesos de las organizaciones, ven la oportunidad de negocio de empaquetar en suites ofimáticas estos productos que hasta ahora eran aplicaciones independientes, pero que unidas podían aumentar la eficiencia potenciando su usabilidad e integración dentro del día a día. Y decidieron unir la triada de software del procesador de texto, la hoja de cálculo y las presentaciones. La primera suite ofimática aparece en 1985 y fue la Lotus Symphony, dentro del sistema operativo de MS2. Especial recuerdo tengo de Microsoft Works, una versión previa de la Office
y que venía de serie con mi primer ordenador, un Schneider EuroPC, que allá por 1989, cuando yo tenía 15 añitos, fue con el que comencé mis primeros pasos en el mundo de la informática en general y de las herramientas informáticas en particular, y recuerdo pasarme tardes enteras, en vez de jugar al fútbol en la calle, pues leyendo los manuales y aprendiendo mecanografía. Ahora que lo pienso, eso explica muchas cosas de mi vida. Pero bueno, volviendo al tema de este capítulo. No es hasta 1989 cuando se lanza Microsoft Office, que incluía exclusivamente el Word, el Excel y el PowerPoint. Y ya al año siguiente incluyó la primera versión de Outlook, el programa para ver correos electrónicos y agenda personal. Posteriormente salieron varios paquetes de otras empresas como WordPerfect Suite, las aplicaciones de código abierto como OpenOffice y LibreOffice, y en 2015 la eWork de Apple. Hasta ese momento, el mundo de la suite ofimática estaba centrado en el software para instalar en los ordenadores, es decir, tú comprabas una caja con CD y con su clave y lo instalabas en tu equipo. Pero todo esto cambió radicalmente. Por un lado, la potencia de Internet, que crecía día a día, generaba un nuevo campo de negocio. Y por otro lado, la aparición de Google fue el detonante que lo cambió todo. Google aparece en el mercado en 1998 como un simple buscador de Internet. En ese momento, este mercado estaba liderado por AltaVista y Yahoo. La ascendencia de Google fue imparable y comenzaron a sacar otras aplicaciones como Google Grupo, Google Lab, Google Noticias o Blogger. Gmail apareció en 2004 y en 2006 apareció Google Docs, que fue, como se llamó, la primera suite ofimática de Google. Lo que aportaba nuevo eran tres cosas fundamentales. Primero, que era gratuita, al poseer una cuenta de Gmail. Segundo, que su funcionamiento estaba basado en la web, es decir, no había que instalar aplicaciones en el ordenador, simplemente te conectabas a la aplicación por tu navegador de Internet. Y tercero, permitía colaborar en directo y a la vez a varios usuarios en el mismo documento. Esta primera suite se fue desarrollando, ampliando aplicaciones y cambiando de nombre a Google Suite, Google Apps y actualmente se denomina Google Workspace. Por su parte, Microsoft no se quiso quedar atrás y esta vez copiando a Google creó Office.com, de manera que sus usuarios de cuentas Hotmail, ahora Outlook, tuvieron acceso a las aplicaciones de Word, Excel y PowerPoint gratuitas, pero a través de la red. Posteriormente, cuando crearon Office 365, que ofrecía un paquete de servicios muy completo y actualmente se cambió el nombre a Microsoft 365 con soluciones para el hogar y las empresas. ¿Y el resto de aplicaciones? ¿No hay suite de otras empresas que compitan en el mercado? Pues el mercado ahora mismo está más o menos así. Por un lado está la suite de Microsoft, que haciendo un análisis rápido diríamos que es el imperio, con su nivel de implementación en la galaxia y sus famosas señas de identidad, por ejemplo el Word a modo de soldados imperiales, el Excel como los potentes TIE Fighter o Hotmail que sería como la estrella de la muerte. No voy a poner nombre a Darth Vader. Por otro lado está la suite de Google, que serían como los rebeldes. Y tenemos a Gmail como si fueran los X-Wing o a Google Drive como el halcón milenario. Y estas son las dos opciones principales que eligen la mayoría de las empresas. Porque luego tenemos el mundo de Apple, con eWork. Pero esta no pertenece a esta saga, sería como de Star Trek. Y yo de Star Trek no hablo. También tenemos la suite de código abierto como OpenOffice o LibreOffice, pero son como las historias del universo expandido de Star Wars. ¿Te suena? No, ¿verdad? Pues eso. Y por último está el entorno Linux. Ya esto no es ni Star Wars, ni Star Trek, ni nada que se le parezca. Diría que es como Bollywood. Y no es cosa de risa, ya que tanto el CEO actual de Microsoft como el de Google son indios. Y es que al final tenemos poco donde elegir. Existen otras muchas aplicaciones, pero en la necesidad de colaboración no podemos ser como versos sueltos y la gran mayoría somos usuarios de una u otra de las aplicaciones, o de las dos, como es mi caso. ¿Y qué aplicación me interesa elegir para trabajar? Pues las dos soluciones principales tienen sus ventajas y sus inconvenientes, pero vamos a empezar por las cosas que tienen en común. Ambas tienen un modo gratuito de uso, una a través de las cuentas Outlook.com y otra a través de las cuentas Gmail.com. Si tienes una cuenta gratuita, tendrás acceso en ambas soluciones a todas las aplicaciones online siguientes, porque las aplicaciones de escritorio son de pago. El procesador de texto, la hoja de cálculo, las presentaciones, los formularios, un almacenamiento en la nube, correo electrónico, contactos, tareas, notas, una pizarra
y un programa para comunicaciones. Pero ambas plataformas decidieron también ofrecer servicios de pago por suscripción, de manera que ahora, en vez de pagar un dinero por comprarte el programa para toda la vida, pues pagas una cuota mensual por usuario que te da acceso, en función de lo que pagues, a distintas opciones de uso. Y este sistema te aporta 3 cosas fundamentales. Primero, te permite asociar la cuenta empresarial a las aplicaciones, es decir, tu cuenta de Microsoft o de Google serán tuempresa.com en vez de la de Gmail o la de Outlook. Tendrás una plataforma para administrar la cuenta y los usuarios que usarán estas aplicaciones. Así podrás gestionar todos los usuarios que necesites asociados a este dominio. Y podrás aumentar la capacidad de uso de las aplicaciones, como la capacidad del espacio o obtener aplicaciones exclusivas. Y hasta aquí tenemos las cosas comunes, pero vamos a ver la diferencia entre ambas. En cuanto a Microsoft 365, tenemos las siguientes características. Microsoft es una solución que está pensada para tener instalados los programas en el ordenador, aunque ofrece soluciones online, pero por cada usuario permite instalar las aplicaciones en 5 equipos, con lo cual al final vas a trabajar con aplicaciones de escritorio, normalmente. Lleva más tiempo desarrollándose y está, digamos, como más terminada. Las aplicaciones llevan siendo estándares desde hace mucho tiempo y están testeadas y trabajadas, con lo cual tienes aplicaciones para hacer documentos relativamente complejos y con una buena calidad. Tienen una muy buena integración de las aplicaciones entre sí. A través de todo el ecosistema es fácil pasar de una aplicación a otra y combinar datos entre ellas. Y son las aplicaciones estándar que todo el mundo conoce y sabe manejar. Y digo sabe manejar entre comillas porque después nadie hace curso de Word, ni de Excel, ni de nada. Y manejamos las aplicaciones como la mecanografía, con 2 dedos. Pero bueno, otra ventaja que tiene es que el conjunto tiene muchas aplicaciones que se están desarrollando para completar todo el espectro de necesidades de la oficina y poco a poco van copiando lo que hacen otras empresas más punteras. Como el caso, por ejemplo, que pasó de Teams, que copiaron a Slack en la pandemia y al final pues Teams se ha convertido y se ha integrado en una de las aplicaciones fundamentales de Microsoft. Tiene otras muchas aplicaciones propias que están integradas en el sistema, como Access para gestionar bases de datos o Planner para la gestión de tareas y proyectos, que es la hermana menor de Microsoft Project. Está Visio para hacer diagramas, Publisher para hacer montaje de documentos de tipo libro, SharePoint para gestionar el contenido dentro de la organización y recientemente han sacado varias aplicaciones muy interesantes como Power Automate para hacer procesos automáticos entre aplicaciones, está Power Apps para hacer aplicaciones para móviles o Power BI para hacer paneles de datos partiendo de bases de datos. En cuanto a Google, las características que tenemos pues son que es más ágil que las aplicaciones de Microsoft, ya que no necesitas instalar software en ningún equipo, por lo que puedes usarla desde cualquier plataforma y sistema operativo. Solo necesitas Internet. Siempre vas a tener la última versión instalada con las últimas novedades. Al estar todo en la nube no tienes que actualizar nada. Te va a permitir la integración de multitud de aplicaciones que no están en el ecosistema, pero que tienen APIs que permiten conectarlas entre sí. Está más abierta y existe un mundo de desarrolladores que está haciendo aplicaciones para integrarse en el ecosistema de Google a través del Google Marketplace, un sitio donde los desarrolladores cuelgan herramientas. Si necesitas aplicaciones adaptadas, es más fácil integrarlas en Google que en Microsoft. Por el contrario, las aplicaciones de ofimática, aunque ya están bastante bien desarrolladas, todavía son superadas por las de Office, excepto si haces documentos sencillos o en entornos muy colaborativos. En definitiva, y para terminar el programa y a modo de conclusión, si eres un usuario tradicional y te manejas exclusivamente en un entorno de Windows, es una buena opción trabajar con la suite de Microsoft. Si por el contrario eres un usuario más versátil, que necesitas más variedad de software, por ejemplo, usas para comunicarte con el equipo Slack o como gestor de tareas Trello, para las notas y base de datos usas Notion o usas para automatizar tareas Zapier, podrías desenvolverte bien con la suite de Google, ya que si usas la suite de Microsoft solo le vas a sacar partido a 2 o 3 aplicaciones. No obstante, es bueno tener una perspectiva amplia del entorno y estar al tanto de las novedades que sacan unos y otros, ya que, por ejemplo, herramientas como Power BI se está convirtiendo en una aplicación básica del mundo empresarial. Puede ser que tengas un ecosistema de Google, pero te interese usar esa aplicación para integrarla dentro de tu trabajo. O aplicaciones como Notion, que pueden complementar tu ecosistema de trabajo de Microsoft. Con esto llegamos al final del capítulo y espero haberte aclarado algunos conceptos que te bloqueaban a la hora de adquirir alguna de estas plataformas. Si tienes alguna sugerencia o comentario, puedes escribirme un correo a podcast@arquitecturaeficiente.es o en la web arquitecturaeficiente.es/contacta. Por último, recordarte que complementario a este podcast tengo el blog de arquitecturaeficiente.es y el canal de YouTube
donde tengo publicados artículos y concretamente tengo un completo curso de Word que es gratuito y que te puede ayudar a manejar mejor esta herramienta. Si te ha gustado el capítulo, no olvides seguirme y darle a me gusta. Además, puedes recomendar este podcast a otros compañeros que también lo necesiten. Y sin más, me despido y nos vemos en el próximo programa. Como has podido comprobar, me he leído la Wikipedia completa. La verdad es que no he pretendido hacer un artículo científico y he estado picoteando de allí y de allá para montar una línea de discurso coherente al estilo aprende y disfruta con buscando el proyecto perfecto. Y sí, ya sé que Wikipedia no es la mejor referencia para fiarte de la información que contiene, pero tienes que saber que Wikipedia es una enciclopedia libre, políglota y colaborativa que se creó el 15 de enero de 2001. Venga ya, hombre, ¿te vas a quedar escuchando esto también? Ponte a trabajar o a escuchar un podcast serio.